¿Quién dejó salir al pueblo de Israel? ¿Quién liberó al pueblo hebreo? La perashá de esta semana empieza diciendo Vahi beshalach paró et ha'am, y fue cuando el faraón liberó al pueblo de Israel y los dejó salir. ¿Acaso no fue Dios quien liberó al pueblo de Israel? ¿Por qué la Torá nos dice que fue el faraón quien liberó al pueblo de Israel? Todo el mundo vio los milagros, vio las plagas en Egipto, y todo el mundo estaba consciente que si el pueblo de Israel pudo salir de Egipto fue gracias a que Dios hizo todo lo que hizo. Fue Dios quien liberó al pueblo de Israel, no el faraón. Si es así, ¿por qué la perashá empieza diciendo y fue cuando el faraón dejó salir al pueblo de Israel y los sacó de Egipto? Incluso las personas malvadas de aquella época, como por ejemplo Bilam, el profeta malvado, reconoció que fue la mano de Dios y fue Dios quien sacó al pueblo de Israel de Egipto. Como dice el versículo, Kel motziami mitzrayim, así dijo Bilam, Dios los sacó a ellos, al pueblo de Israel, de Egipto. Pero por otro lado, vemos esta contradicción. Dice el versículo, Vayhi be'etzem hayom hazeh, otzi Hashem et bnei Israel me'eretz Mitzrayim. Textualmente en otro versículo la Torá dice, y fue en este día a la mitad que Hashem sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Todo el mundo podía haberse dado cuenta que fue Hashem y fue la mano de Dios la que liberó al pueblo de Israel. ¿Por qué entonces la perashá empieza diciendo que fue el faraón quien liberó al pueblo de Israel? Y es que debemos de saber una cosa muy importante. Debemos de saber que tal vez fue Dios quien lo hizo. Tal vez para todos los judíos quedó clarísimo que Dios los liberó de Egipto. Sin embargo, las personas que estaban ahí en Egipto, en el momento en el que vieron las noticias, en el momento en el que les llegó el periódico, en el momento en el que leyeron, en el momento en el que prendieron el noticiero, lo vieron por internet, les llegó a sus celulares, en ese momento todas esas personas dijeron, el faraón liberó al pueblo de Israel. Vieron solamente lo acontecido, vieron que se acercó el faraón y les dijo, lárguense por favor, Kumutzeu mitohami, levántense y váyanse ya de mi pueblo, no los quiero ver más en Egipto. Y es que la persona ve aquello que quiere ver. Puede ser que Dios haya hecho los milagros, haya hecho las maravillas y haya demostrado su poder para que la gente crea en Él y para que la gente sepa que Él fue quien liberó al pueblo de Israel. Pero cuando la persona se quiere equivocar, cuando la persona quiere ver las cosas de manera torcida, entonces las interpreta a su manera. Cuando las personas vieron al faraón salir y gritar, váyanse de mi pueblo, no los quiero ver más acá, podían haber interpretado dos cosas. Una, Dios por fin le metió la idea en la cabeza al faraón de dejar salir al pueblo. Dos, podían ellos haber interpretado, el faraón al fin se decidió dejar salir al pueblo de Israel. Y son dos versiones completamente diferentes. Una es, Dios maneja las cosas y por lo tanto decidió ahora sí liberar al pueblo de Israel y mandarle esa idea en el corazón del faraón. Y la otra idea es creer en que quien tiene el poder, quien tiene la llave para abrirles la puerta a los judíos para que se vayan o cerrárselas para que no puedan salir, es el faraón.
Esto es una cuestión de fe. ¿En qué crees? ¿En quién confías? Será la manera en la que interpretes lo sucedido, lo que está pasando a tu alrededor. Dijo Balac, Hineam Yatzami Mitzraim, he aquí un pueblo que salió de Egipto. Nunca Balac reconoció, he aquí un pueblo al que Dios sacó de Egipto. Eso no dijo, dijo, he aquí un pueblo que salió de Egipto. Cada quien ve las cosas como las quiere ver. Dijo en una ocasión Rabbi Yeruham de Mir, no existe mejor libro para enseñarnos fe, mejor lectura que el periódico. Cuando una persona quiere saber la conducta de Dios y quiere reforzarse en el musar, en la ética, en los valores y empezar a reflexionar y pensar en ser mejor, que no agarre los libros de Musar, el Mesilat Yesharim, el Orjot Tzadikim, libros de grandes sabios y eruditos. Que agarre el periódico en la mañana. Pero que lo agarre con el siguiente enfoque. ¿Quién está detrás de lo que está pasando? Si la persona agarra el periódico y lo empieza a leer, y en ese momento dice, mira, el presidente se le ocurrió así, este otro presidente así, la situación en el país está así o así, porque así se le ocurrió a uno, así pensó el otro, estos nos quieren engañar, estos nos quieren estafar. Esa persona está viviendo y está enrolándose en una mentira absoluta, creyendo que las personas tienen el poder de hacer todo lo que se está sucediendo en el mundo. Si hay una guerra, pues es que el presidente, lo que pasa es que el ejército, el atentado, el terrorista, la provocación, así lo ve una persona que no tiene fe. Una persona que tiene fe, en el momento que abre el periódico en las mañanas y ve cada una de las noticias, ve detrás de ella la mano de Dios. Cuando lee acerca de una persona que se hizo rica, dice, mira, Dios escogió a este hombre para tener esta buena idea, hacer este negocio y que le vaya bien. Cuando ve que una empresa quiebra, pues mira, Dios escogió a estas personas de la empresa para ser despedidos de su trabajo. Cuando ve que dos reyes se sientan para discutir acerca de hacer una guerra, en ese momento piensa, mira, Dios está metiendo en el corazón de estos presidentes, en el corazón de estos ministros, está metiendo ideas de hacer una guerra. La persona que ve el periódico con los lentes, con los ojos, de que quien hace las noticias no son los protagonistas, sino hay un escritor escribiendo toda la novela que se llama Dios, en ese momento se refuerza su fe cuando ve todo lo que está pasando en el mundo. Porque sabe que todo lo que pase es parte de una novela que nos conduce hacia un final feliz. En cambio, cuando las personas vemos la novela del mundo y lo que leemos en los periódicos y lo que vemos en las noticias, como cosas aisladas, esto pasó aquí, esto pasó allá, se enfrentó este con el otro, entonces todo el mundo está hecho un caos. Todo el mundo está de cabeza, está revuelto. Estamos viendo la película y vemos a los actores actuar, pero debemos de ver al escritor del guión, que es Dios bendito que está detrás de todas las escenas de lo que está pasando. Él escribe los periódicos antes de que las noticias sucedan. Dice el versículo, Dios hace todo y es el que mete en el corazón de los reyes y de los ministros
lo que van a sentir, lo que van a decir y lo que van a expresar y lo que van a hacer. Dice el versículo en Mishle, esto lo dijo el rey Salomón, Shlomo Amelech, con su gran sabiduría, Palge Maim Lev Melech Beyad Hashem, riachuelos de agua, el corazón del rey está en manos de Dios. Alkol Asher Yahpotz Yatenu, por donde quiera lo va a llevar. Dijo el Magid Midubna sobre este versículo un ejemplo. Él dice, ¿a qué se compara este versículo? Este versículo se compara a un campesino que empieza a hacer surcos en la tierra para arar, para sembrar su cosecha, pero necesita agua y por lo tanto hace un surco grande que conduce al río y de esa manera atrapa las aguas del río, las mete dentro del canal que acaba de construir, dentro de los surcos que acaba de hacer en la tierra y empieza a conducir las aguas por donde él quiere para que esas aguas lleguen exactamente a la plantación que él quiere regar. Dice el Magid Midubna, imagínense las aguas, ellas piensan, somos libres, nosotras andamos por donde queremos, vamos hacia donde se nos pega la gana. Mas sin embargo, nosotros sabemos que a pesar de que las aguas piensan que se están yendo en libertad y por eso se están metiendo a ese canal, realmente quien las está conduciendo es el campesino mediante los surcos que está arando. Igualmente los reyes, los presidentes, las personas, los políticos en el país y en el mundo piensan que ellos están tomando las decisiones, piensan que ellos son y que de ellos depende todo lo que va a pasar en el mundo. Debemos de saber, y así dijo el rey Salomón, debemos de saber que Lev Melachim Beyad Hashem, las decisiones que toman los ministros y las personas importantes, los reyes y los presidentes, esas decisiones están tomadas previamente por Dios. Y Dios los conduce a actuar de cierta manera para tomar esas decisiones. Todo es un plan de Dios. Y debemos, por lo tanto, de tratar de entender que si todo es parte del plan de Dios, debemos de participar en la obra de Dios, en la actuación teatral que Dios está haciendo en este mundo como los buenos, para así llevarnos el pago de los buenos y no decidir ser de los actores que actúan tomando las malas decisiones. Ya el plan de Dios está destinado, ya los surcos están hechos, pero nosotros podemos decidir si entrar en un surco o entrar en otro surco. Debemos de saber que todo a fin de cuentas es manejado por Dios y que lo único que podemos escoger es por qué parte del plan de Dios nos queremos ir, en qué surco de Dios queremos entrar. Uno de los 13 principios de la fe del pueblo de Israel, de hecho el primer principio de la fe judía es que el Creador es quien conduce toda la creación. Él es el único que hace todo lo que pasa. Boreolam es quien decide por qué surcos vamos a andar. Dios es quien decide las cosas y no los reyes y no los presidentes. Y si algo malo te llegaron a hacer, debes de saber que esa persona obviamente no es ninguna perita en dulce por haberte hecho algo malo. Y esa persona decidió irse por el surco negativo, pero el surco para que te llegue a ti algo malo, lo hizo Dios. Todo lo que pasa en este mundo,
todo lo que pasa en este mundo viene conducido de parte de Dios. Tenemos en la vida dos posibilidades. La posibilidad de ver las noticias en la televisión de acuerdo a cómo se plantean, a que son las personas quienes hacen las noticias, o podemos ver más allá y darnos cuenta que todo lo que está pasando en el mundo es para enseñarnos a cada uno un mensaje y que todo es parte del plan divino. Ojalá que pronto Dios decida nuevamente mandarnos esa salvación como nos rescató de Egipto, así como metió en el corazón del faraón la idea de liberarnos y de dejarnos salir, así también que Dios pronto nos deje salir a la libertad de esta opresión en la que estamos viviendo, que nos saque de la corrupción, que nos saque del odio, que nos traiga pronto la llegada del Mashiach y se acaben las guerras y los problemas. Bimera beyamenu, amén.